Como delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali y sus departamentos de Administración y Mercadeo, Economía, Contabilidad y Finanzas, pretendemos con esta breve charla abordar la fundamentación teórica básica para una mejor comprensión del fenómeno del empleo. Iniciamos con una conceptualización preliminar para continuar con los aportes del empleo a la economía y la dinámica social. Abordamos el tema del mercado del trabajo, los indicadores de empleo, observaciones a tener en cuenta en la lectura de dichos indicadores, el fenómeno del subempleo y el empleo informal, las clases de desempleo, y finalizaremos con algunas explicaciones teóricas sobre dicho fenómeno. Primeramente, en la conceptualización preliminar es importante tener en cuenta que partimos desde una concepción estructuralista del sistema económico. Ello quiere decir que la economía es una dimensión de la sociedad que está interactuando conjuntamente con otros ámbitos, como el ámbito educativo, el ámbito jurídico, el ámbito cultural, y que las interrelaciones entre dichas dimensiones de una u otra manera están incidiendo en los resultados económicos de un país. Un segundo concepto a tener en cuenta es el concepto de ciclo económico. El ciclo económico consiste en que desde la teoría económica se ha encontrado que todas las dinámicas económicas de los países tienen un comportamiento cíclico que se caracteriza por tener épocas de auge o apogeo, periodos de recesión. Si estos periodos de recesión se prolongan y se agudizan, entramos a la fase más drástica de la economía, que es la depresión económica, pero después de estas circunstancias siempre tenemos aspectos de una recuperación. Igualmente, otro concepto básico preliminar es la política económica. Tenemos que entender como ella como el conjunto de actuaciones económicas realizadas por los gobiernos de turnos con la pretensión de conseguir algunos objetivos de corto plazo, como la estabilidad en el empleo, como el control de los precios, como lograr el equilibrio en los pagos al exterior. Y otras veces algunos propósitos de mediano y largo plazo, con los cuales implica o cuyos objetivos son el logro de cambios estructurales e institucionales en la dinámica económica. Finalmente, la definición de desempleados, tomando como referente el criterio de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, en la cual considera que el desempleo se define como un conjunto de personas sobre una edad especificada. O sea, esa edad especificada es mayores de 12 años a nivel urbano, mayores de 10 años a nivel rural, que se encuentran sin trabajo y están corrientemente disponibles para trabajar y están buscando trabajo durante un periodo de referencia. Bien, comencemos con lo que es el empleo y la dinámica económica. Podríamos empezar por preguntarnos, ¿qué es el empleo? El empleo como tal es la utilización de un recurso de la economía, que es el recurso trabajo, en los procesos productivos. La mayor parte de la población del planeta tiene como único medio para adquirir los ingresos necesarios para hacer los bienes que requiere la venta o comercialización de su mano de obra, de su potencial laboral, de su potencial para realizar actividades que contribuyan al desarrollo de actividades productivas. El empleo se constituye en una de las principales variables económicas, porque un país con altos niveles de desempleo puede incurrir en serias dificultades, y recreemos algunas de ellas. El desempleo para la sociedad implica costos monetarios que se reflejan en la pérdida de ingresos que padecen las personas que están desocupadas. Esta pérdida de ingresos se va a ver reflejada también en una disminución del potencial de consumo. Igualmente, esto implica costos para la hacienda pública o para el fisco de los países, ya que en algunos países, ante la agudización de la problemática, se hace necesario el incurrir en subsidios por parte del gobierno, y estas erogaciones salen de los tributos de la población. Igualmente, los impuestos indirectos que se dejan de recaudar por parte del gobierno
que están implícitos en el consumo de los bienes que bien podrían asumir dichas población desempleada. Pérdidas en la producción y costos a nivel macroeconómico. Las diferencias en la producción generadas a nivel de un país porque es un potencial productivo que está inutilizado por parte de los países. Igualmente se incurren en costos no monetarios relacionados con los costos psicológicos, el efecto del desempleo sobre la psiquis del individuo, la disminución de su autoestima, que implica que muchas veces o en ocasiones dichos individuos incurran en actitudes y actividades ilícitas o actitudes no armónicas con la dinámica social. Los costos sociales, en el sentido de que los hábitos y las actitudes de los individuos disminuyen la utilidad del capital humano, la reducción de sus conocimientos y su capacidad de trabajo. Y finalmente los costos políticos que se reflejan en una menor popularidad de las autoridades políticas, una menor credibilidad, una menor legitimidad de los gobernantes ante sus gobernados. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el tipo de empleo ideal que requieren generar por parte de las sociedades? Hoy en día observamos que el tipo de empleo que predomina en estos contextos es un empleo que tiene unas características más de informalidad o el subempleo. Lo ideal para las sociedades es de que el tipo al individuo, a la población con edad para trabajar, se le garantice primeramente una estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que le evite la zozobra al individuo de estar en la búsqueda de una nueva oportunidad de trabajo para conseguir sus ingresos. Una segunda característica de este empleo ideal es de que le genere los espacios suficientes para el mejoramiento continuo de su potencial humano. En otros términos, ello quiere decir que a las personas que se cualifiquen, las personas que sobresalgan, esa cualificación, ese esfuerzo realizado se vean reflejados en mejoramiento de sus condiciones laborales y en mejoramiento de sus condiciones salariales. Y una tercera característica es que los niveles de remuneración sean acordes con el nivel de productividad que le permitan al trabajador al menos acceder a aquellos bienes que le garanticen obtener una vida digna. El empleo como tal se transa en un mercado de trabajo. En este mercado de trabajo, el recurso o factor de producción es adquirido es ofertado y es demandado por unos precios. Miremos las características de dicho mercado. Cuando hablemos de mercado, siempre tenemos que referirnos a los 4 integrantes del mercado. Por un lado, la oferta del mercado de trabajo. La oferta laboral está constituida por la mano de obra disponible, ocupados o desempleados, y que representa el número de personas con edad para trabajar que están dispuestas a ofrecer su tiempo para realizar un trabajo de acuerdo a determinados rangos de remuneración. Esta oferta está determinada por varios factores demográficos, factores culturales, factores sociales, factores legales. Entre ellos tenemos la población total, la proporción de la población con edad, disponibilidad y capacidad para trabajar con respecto a la población total. En estos términos, la población económicamente activa, definición que abordaremos más adelante. Igualmente, otro factor que determina la oferta son los niveles de cualificación de dicha mano de obra. Hay contextos en los cuales se tiene una mayor proporción de mano de obra altamente cualificada, científicos, profesionales, técnicos, tecnólogos. Hay contextos en los cuales prima la mano de obra no cualificada o mano de obra llamada en argot económico mano de obra tradicional. Otro factor que incide en la oferta laboral puede ser la distribución etaria, o sea, por rangos de edades.
la proporción de población que se encuentran de jóvenes, niños, adultos, ancianos. La distribución de género, o sea, la proporción de hombres y mujeres, el marco social y legal de un país, y el nivel de eficiencia y habilidad de la mano de obra. La oferta de la mano de obra en un país se incrementa en la medida en que se incrementa la población total. Un segundo componente del mercado de trabajo es la demanda. La demanda está representada por el número de personas que están dispuestas a contratar las empresas de acuerdo a determinados rangos de remuneración. La demanda de trabajo que llevan a cabo las empresas está condicionada por factores como los siguientes. Un primer factor son los niveles de los salarios. Los salarios cuando los salarios tienen un incremento relativo, es de esperarse que la demanda de trabajo se disminuya y viceversa. Un segundo factor es la productividad de dicha mano de obra. Los salarios más elevados pueden compensarse con mayores niveles de productividad. Y en la medida en que la productividad de la mano de obra es más alta, en esa medida los empleadores están dispuestos a demandar más mano de obra. Un tercer factor son los precios de los bienes y servicios producidos por el sector productivo. En la medida en que el mercado pague un mayor precio por dicho bien o dicho servicio, esto incentiva a que ingresen a dicho mercado un mayor número de oferentes de este bien. Y en esa medida se requiere una mayor demanda de mano de obra para poder acceder a estos procesos productivos. Un cuarto factor son las expectativas que tienen los empresarios y los inversionistas en torno a los niveles actuales y futuros de la demanda del mercado de bienes y servicios, y también las expectativas en torno a los beneficios esperados. En ambientes de incertidumbre económica, los empresarios y los inversionistas asumen actitudes como es abstenerse de invertir hasta que no encuentren una mayor claridad sobre lo que son los riesgos y sobre lo que son los retornos futuros esperados por su actividad productiva. Un quinto factor es el precio del factor trabajo con relación a otros factores de producción. Por ejemplo, el empresario o el inversionista tiene en cuenta en su proceso productivo si es más ventajoso asumir costos con la contratación de mano de obra o incorporar tecnología. Un sexto factor es el producto u objeto de transacción, que aquí podemos observar lo que es la calidad, las características, la cultura de esta mano de obra. También ello incide en lo que es la demanda de dicho factor. Un tercer componente de dicho mercado es el producto u objeto de transacción. En este caso está representado por el trabajo. Las características de este, al igual que su potencial competitivo, está condicionado por las circunstancias específicas de su contexto. Así, por ejemplo, en los países industrializados tienen mayor posibilidad de acceder a un empleo las personas con más alto nivel de cualificación. Una manifestación de ello que vivimos en estos contextos es la fuga de cerebros desde los países no industrializados hacia dichos países. Y un cuarto o último factor o último componente de dicho mercado de trabajo es el precio. En este caso se manifiesta bajo la figura de sueldos, de salarios, de bonificaciones, de comisiones y de beneficios. Estas figuras se concretan en el mercado laboral. Las formas y los niveles de remuneración se constituyen en determinantes de la oferta y la demanda de trabajo. A tener en cuenta, lo normal es que las empresas no solo demanden trabajo o mano de obra cuando esta mano de obra le garantiza una rentabilidad. En otros términos,
que los costos en que incurre el empresario o el inversionista al contratar dicha mano de obra sean inferiores a los ingresos que genera el valor añadido al producto por el mercado, por esta fuerza de trabajo. Actualmente, el mercado de trabajo tiene unas características genéricas que se destacan. Una primera característica es que la demanda de trabajo es cambiante y se desplaza frecuentemente. Una segunda característica es que la oferta de trabajo es heterogénea, es diversa y es cambiante. La información del mercado laboral no es suficiente, por el contrario, es insuficiente y es inadecuada. No hay certeza sobre dónde se está requiriendo determinado tipo de labor o quién tiene o está ofreciendo su potencial de mano de obra. El desempleo hoy en día se constituye en una situación normal y la movilidad de la mano de obra es limitada. Estos factores o estas características que determinan el mercado de trabajo actual, hay dos aspectos a tener en cuenta. El mundo atraviesa por un cambio drástico en lo que es el modelo productivo. Cada vez el modelo productivo centrado en la fábrica pierde vigencia y gana más espacio lo que son los modelos productivos sustentados en la subcontratación, también conocidos como modelos productivos flexibles. Este es un factor importante a tener en cuenta y sería objeto de una futura charla o conversación para hablar e ilustrar a todos los interesados sobre estos cambios en el modelo productivo y sus implicaciones en el mundo del empleo, en el mundo laboral y en el mundo de la productividad. Entrando al quinto aspecto sobre los indicadores de empleo, para la medición de empleo, tenemos en cuenta que hay tres indicadores de uso más tradicional. El primer indicador es la tasa de desempleo, que se lee como el porcentaje de desempleados con respecto a la población económicamente activa de un país. La tasa de ocupación, que es un porcentaje de ocupados con respecto a la población en edad para trabajar, y la tasa de participación, que es una proporción entre las personas que teniendo una edad requerida para trabajar están empleadas o buscando empleo. Para facilitar el entendimiento de lo que hay detrás de dichos indicadores, vamos a ilustrar algunas definiciones básicas. La población en edad para trabajar. Para todos, de acuerdo con el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el criterio acogido por la mayor parte de los países del mundo, dado que este es un organismo adscrito a las Naciones Unidas, estos criterios se aplican para poder tener una uniformidad en lo que es la cuantificación y la cualificación del nivel de empleo a nivel del mundo. La población en edad para trabajar se define como aquellas personas mayores de 12 años a nivel rural y mayores de 12 años a nivel urbano y mayores de 10 años a nivel rural. Esta población en edad para trabajar se divide en dos grandes acápites: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Tenemos una segunda definición, que es la población económicamente activa. La población económicamente activa es el equivalente a la oferta de mano de obra disponible en un país y está integrada por aquellas personas mayores de 12 años a nivel urbano o mayores de 10 años a nivel rural que tienen alguna ocupación remunerada. Aquellas personas que están buscando un empleo y aquellos ayudantes familiares que no reciben remuneración en forma salarial, pero sí lo reciben en especie y laboran 15 horas a la semana o más en alguna actividad productiva. Otra definición: la población económicamente inactiva que tienen los países.
Dentro de la población económicamente inactiva se encuentran aquellas personas con la edad para trabajar que no buscan empleo o porque no lo necesitan o porque están incapacitados físicamente para ejercer alguna ocupación o porque no están interesados en tener alguna actividad remunerada. Otro aspecto a tener en cuenta es los ocupados. De acuerdo con el criterio, una persona ocupada son aquellos que cuentan con la edad para trabajar, pero que cumplen con alguna actividad remunerada de por lo menos 1 hora a la semana o más. También están los ayudantes familiares sin remuneración en salario, que laboran 15 horas a la semana o más en alguna actividad productiva específica. Y están quienes, en el periodo de la medición o en el periodo de la indagación sobre la circunstancia laboral de las personas, se encuentran disfrutando de sus vacaciones o de licencias u otras afines. Igualmente está la definición de los desempleados. Los desempleados corresponden a aquellas personas en edad de trabajar que no están laborando por alguna de las siguientes razones: o están buscando empleo, o tienen una finalización definitiva de su contrato de trabajo. También se incluyen en esta categoría las personas que tienen promesa de trabajo pero aún no han empezado a ejercerlo, y aquellos que tienen suspensión laboral superior a 30 días sin remuneración alguna. Estas son las 4 características que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de acuerdo con los criterios de la OIT, asume para las personas desempleadas. A tener en cuenta en la lectura de los indicadores, lo ideal para un país es que los niveles de inflación sean bajos y estables, sus tasas de ocupación sean altas y sus tasas de desempleo sean bajas. Un segundo factor a tener en cuenta en estos indicadores es que su principal limitante está determinada porque la tasa de desempleo y la tasa de ocupación no nos indican la calidad del empleo que se está generando en un país. Observemos, por ejemplo, cómo una persona con una actividad productiva de 2 horas o 3 horas es muy difícil que obtenga los ingresos necesarios para acceder a los bienes que signifiquen una vida digna. Por lo tanto, ahí emergen otras categorías de empleo que más adelante las abordaremos en esta charla. Igualmente, se ha demostrado que existen grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad para incurrir en el fenómeno del desempleo, y son ellos los jóvenes, las mujeres, los mayores de 50 años y las personas con reducido nivel de cualificación. 2 categorías de empleo: el subempleo y el empleo informal. Los subempleados, tal como lo dice la expresión, son personas cuya capacidad productiva se encuentra subutilizada. Se tienen como personas subempleadas por parte del Departamento de Estadística Nacional aquellas personas que tienen una jornada de trabajo inferior a 2/3 partes de la jornada legal laboral. En esta circunstancia se denomina subempleo visible. 2/3 partes de la jornada legal laboral en el contexto colombiano implica a aquellas personas que laboran menos de 32 horas a la semana. Igualmente se consideran subempleados aquellos que consideran que sus ingresos no son suficientes o no son acordes con el trabajo realizado. Y también están subempleados aquellas personas que están desempeñando un oficio u ocupación no acorde con su nivel de cualificación. Por ejemplo, los médicos taxistas, por ejemplo,
los profesionales de administración de empresas que se ganan la vida en ventas callejeras. Son ejemplo de subempleados la mayor parte de los vendedores ambulantes. Son ejemplo de subempleados muchos microempresarios que asumen actividades del rebusque. Una segunda categoría es el empleo informal. ¿Quiénes son los trabajadores informales? ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no gozan de un contrato de trabajo formal, o sea, que cumpla con las condiciones de la ley. Dichos trabajadores informales no tienen acceso a la cobertura en seguridad social, en otros términos, a la salud, primas, vacaciones, etc. Los trabajadores informales, por lo general, sus ingresos son inestables o tienen ingresos de temporadas. Representan un tipo de trabajo de inferior nivel de calidad con respecto al empleo formal. Son ejemplos de trabajadores informales los vendedores ambulantes, muchos microempresarios, vendedores callejeros y algunos pequeños comerciantes. Igualmente, en los contextos de los países se observan algunas clases de desempleo. Miremos algunos de ellos. El desempleo friccional, que es derivado del tiempo que necesita una persona para cambiar de un puesto de trabajo a otro. Por ejemplo, son personas que en el momento de la medición se encuentran desempleadas en busca de un nuevo empleo. Este tipo de desempleo es motivado por las imperfecciones en la información del mercado de trabajo, que agilizan o retrasan el tiempo de enganche a una nueva labor. Para más o menos recrear este concepto, el empleo friccional, observamos que en países desarrollados, como por ejemplo el caso del Japón en sus épocas de auge económica, el desempleo friccional está en un nivel promedio de 15 días. Estados Unidos en sus épocas de apogeo económico está en un nivel promedio de 2 meses. En los países con economías más débiles, como el caso colombiano, el nivel de duración de la fricción es muy superior y muchas veces para determinados rangos o sectores poblacionales se hace bastante prolongado. Un segundo tipo de desempleo es el desempleo estacional, es el desempleo de estaciones o temporadas. Este desempleo en algunos países existen temporadas como la temporada decembrina, que son temporadas en las cuales se genera mayor cantidad de empleo. La temporada escolar genera empleo para determinados sectores productivos. La temporada de Semana Santa le crea, por ejemplo, el empleo a nivel del sector turístico, el empleo para aquellas actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios de carácter religioso. La temporada de la cosecha cafetera induce a que se genere mayor empleo en esta actividad. Cuando termina la cosecha cafetera, genera un buen número de desempleados en este sector. El desempleo cíclico. El desempleo cíclico es aquel que es generado en la etapa de recesión del ciclo económico. Como una recesión económica, como se tienen aquellas circunstancias en las cuales los países disminuyen sus ritmos de producción, se disminuyen los niveles de empleo, se disminuye el nivel de consumo a nivel nacional. En esta etapa las empresas aumentan el número de desempleados, principalmente en sectores como la construcción y el comercio. Es un desempleo que es temporal, de carácter temporal, porque en la medida en que la economía se recupere de dichas circunstancias, estos trabajadores buscarán una nueva alternativa laboral. El desempleo depresivo. Este es un tipo de desempleo que es de largo plazo, porque es el desempleo ocasionado en la fase de la depresión del ciclo económico. Una depresión la podemos asumir como una recesión económica profunda y prolongada, donde las economías por lo general crecen a ritmos de crecimiento negativos, donde hay cierre masivo de empresas, la capacidad con altos niveles de subutilización de la capacidad instalada de dichas empresas.
Este desempleo se da por el cierre de las empresas y un desempleo de larga duración. Y finalmente, el desempleo estructural, que es generado por el resultado de los cambios tecnológicos o en la estructura económica de los países. Por ejemplo, cuando se incorporan las tecnologías al proceso productivo, ella a su vez genera empleo para nuevos sectores o nuevos niveles de cualificación de mano de obra, pero también genera desempleo para otros sectores poblacionales. Igualmente, cuando se dan los fenómenos de fusiones empresariales, se genera un tipo de desempleo dentro de esta característica. Desde la teoría hay algunas posturas que observan y asumen el fenómeno del desempleo. La teoría keynesiana del desempleo dice que desde esta óptica el desempleo es resultado de la insuficiencia de demanda efectiva en el contexto de un país. Esta demanda se puede ver reflejada por los niveles de consumo y los niveles de inversión de los individuos. Estos niveles de consumo e de inversión se pueden ver reflejados a nivel de tanto de las empresas de carácter privado como las empresas del sector público. Desde esta óptica, una escasa demanda de bienes y servicios es la principal causal del desempleo. O sea, los gobiernos tendrían que, desde su política económica, implementar medidas tendientes a incentivar el consumo para poder subsanar el problema del desempleo en el contexto de la teoría keynesiana. Tenemos la visión clásica, es otra postura, o también conocida como la visión neoclásica en el mercado de trabajo. Desde esta óptica encontramos que el desempleo está determinado por los bajos niveles de la productividad marginal del trabajo. Se considera que las empresas solo aumentan la demanda de empleo cuando les sea más rentable, porque, o sea, que el salario real que genera un trabajador se compense con los ingresos o la contribución que dicho trabajador añade al producto, o en otros términos, el valor agregado. Finalmente, la visión o la teoría post-keynesiana. Desde esta perspectiva se predice que la existencia del desempleo es involuntario y que hay una escasa respuesta a los salarios a dicha situación. O sea, desde la postura post-keynesiana se tiene que el mercado laboral es poco flexible. La razón primordial que expresan dichos teóricos es de que en el momento en que se asumen contratos laborales entre el empresario y el trabajador, se imponen una serie de condiciones que le generan o le garantizan al trabajador mayor continuidad o mayor estabilidad en su trabajo, lo cual hace que los empresarios tengan que asumir con frecuencia costos laborales no acordes con los niveles de productividad esperados en el empleo. Desde esta óptica, los sindicatos, las fuerzas sindicales, desde esta óptica, las fuerzas o las imposiciones del gobierno para garantizar mayor estabilidad a los trabajadores serían cosas perjudiciales para mantener la flexibilidad del mercado laboral y serían un obstáculo para generar nuevos empleos. Finalmente, miremos algunos contextos para unas futuras charlas que se podrían abordar desde otras dimensiones que marcan de una u otra manera el mercado laboral, el contexto del mercado laboral. Hoy en día el escenario internacional de los negocios se caracteriza por la producción just in time, en la cual este modelo es también conocido como la producción justo a tiempo, que se caracteriza porque la producción se planifica sobre pedidos, evitando la acumulación de inventarios en las bodegas.
Una segunda característica es la minimización de la fábrica a través de la desconcentración de la producción. Y un tercer punto es la planificación del trabajo en grupos de calidad y emergen los códigos de competitividad internacional a través de las normas ISO o las condiciones de calidad requeridas a nivel internacional. Tiene 5 características el justo tiempo: el producto preciso, en el lugar adecuado, en el tiempo preciso, en las condiciones requeridas y al menor precio posible. Este requisito de competitividad internacional implica repensar los aspectos como la cualificación, la educación en aspectos culturales y actitudinales del nuevo trabajador, del trabajador que se requiere para abordar las actividades productivas en este contexto competitivo internacional. Igualmente, queremos contrastar y buscar un paralelo entre lo que es el modelo productivo tradicional y los modelos productivos contemporáneos. Cada vez es más evidente el ocaso de los modelos tradicionales de producción centrados en planificaciones con base a las teorías fordistas, taylorianas y fayolistas, teorías que sustentan y planifican lo que es la producción en serie en el epicentro de la fábrica. Igualmente emergen con protagonismo los modelos basados en las formas flexibles de producción, también conocidos como modelos toyotistas, como unas respuestas a las formas de planificación empresarial y a la creciente competencia internacional, e igualmente a una mayor complejidad y diversificación del sistema de producción en el conjunto. Mientras en el modelo tradicional se centraba en la intensificación de la división del trabajo, en los modelos flexibles observamos la intensificación del ritmo del trabajo del trabajador, del ritmo del trabajo. En el modelo tradicional, el trabajo es prescrito. El trabajador, antes de empezar una labor, se le entregan sus responsabilidades y las labores que debe realizar. En los nuevos modelos contemporáneos se observa una mayor participación de los trabajadores en la planificación de la organización. Aquí es muy importante en el nuevo modelo, en este dicho modelo, que el trabajador sepa trabajar e interactuar en equipo o en grupo. El modelo tradicional se caracteriza por ser un sistema rígido, organizacional y cuyas decisiones están centralizadas, mientras en el modelo flexible se le entrega una mayor responsabilidad a los trabajadores. En el modelo tradicional, el trabajo es repetitivo y monótono. Las funciones exigen un mínimo nivel de cualificación, mientras que en modelos contemporáneos las funciones son más exigentes y requieren de un mayor nivel de cualificación del trabajador. En los modelos tradicionales, la organización se centra en un puesto de trabajo, un hombre y una tarea. En el modelo contemporáneo, la organización se centra con base al trabajo en equipos. En el modelo tradicional observamos un débil compromiso del trabajador en la definición de las políticas de la empresa. En los modelos contemporáneos es necesario el compromiso de los trabajadores en la definición de las políticas empresariales. En el modelo tradicional, altas tasas de ausentismo por parte de los trabajadores, mientras que en el modelo contemporáneo se reducen significativamente estas tasas de ausentismo. Los modelos tradicionales observan altos índices de rechazo por parte del patrono al trabajador, mientras que en el modelo contemporáneo hay una reducción sustancial en los índices de rechazo. En el modelo tradicional se observan conflictos frecuentes entre los patronos, entre los empresarios y los trabajadores, mientras que en los contemporáneos estos niveles de conflictos se han reducido significativamente. Finalmente, como una bibliografía recomendada para abordar la temática o aquellos que quieran profundizar en estos aspectos teóricos sobre el empleo, nombramos algunos puntos. Tenemos el texto de Fernández Díaz y Parejo Gamir, Política Económica, editado por McGraw-Hill. En cuestiones de estadísticas sobre empleo,
Tenemos las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística, el DANE en Colombia, las estadísticas del Banco de la República y las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación. Texto clásico de Gregory Mankiw, Principios de Economía en la Maraujir, un texto posicionado en el medio. Ya para análisis sobre el fenómeno y la dinámica del empleo en el contexto contemporáneo, recomendamos el texto de Marino Regini, Las relaciones industriales en la fase de la flexibilidad, ilustrado en el texto de Echavarría Julio, editor, Flexibilidad y nuevos modelos productivos. El texto del profesor Marco Raúl Mejía, Educaciones en las globalizaciones, a través del cual podemos nosotros observar una correlación entre lo que es el modelo educativo dominante en el mundo contemporáneo y su correlación con los requerimientos del mercado laboral. Esperamos en una futura ocasión poder abordar una nueva temática o profundizar más sobre aspectos relacionados con el empleo. Listo.